que no podemos ver. El Señor les dijo a sus discípulos y a los fariseos: si no amas a tu hermano, al que puedes ver, al que puedes palpar, al que puedes abrazar, al que le puedes dar algo, ¿cómo podéis decir en vuestro corazón que amáis a Dios, al que no puedes ver y al que no puedes palpar y no puedes sentir? Porque la palabra dice, hermano, que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cristo, usted forma una parte del cuerpo de Cristo, yo formo otra parte del cuerpo de Cristo. Y si usted me ama a mí, ama al Señor. Y si usted ama a un hermano, usted ama al Señor. Y es así, hermano, como nos enseña la palabra de Dios. Así que solo quería compartir con ustedes este testimonio para la honra y la gloria de Dios. Démosle un aplauso, hermano, al Señor. Que el Señor nos siga tocando a misericordia. Amén. Hoy quiero, hermanos, compartir con ustedes un tema muy importante. Sé que este mes es un mes de algarabía. Sin lugar a dudas, este mes de diciembre es el mes que trae más regocijo, unidad en todo el mundo. El mundo se detiene para reconocer y para celebrar el nacimiento de Jesús, el Salvador de toda la humanidad. Toda la comunidad latinoamericana, quienes radican en este país, en los Estados Unidos de Norteamérica, en particular los mexicanos, durante este mes cruzan la frontera internacional de forma multitudinaria por carreteras, aeropuertos, para reunirse con sus seres queridos. Y otros vienen de sus países, sea de México o de El Salvador, de otros países, para reunirse con sus seres queridos. Pero ¿qué mueve? ¿Qué es lo que nos mueve a buscar este regocijo con nuestras familias? Si Él es, como decimos ese canto que cantamos, el único motivo, nuestra única razón de estar unidos, porque solo el amor de Jesús es el único que nos unifica por medio de su grande amor. Así como unifica a los mexicanos, a los salvadoreños, a los guatemaltecos, los nicaragüenses, los hondureños, nicaragüenses y todo el resto de América Latina, así también pasa con los europeos. Todo lugar, hermano, donde se celebra a Jesucristo en todo el mundo, de alguna manera se manifiesta la luz que vino a alumbrar los corazones de la humanidad. A veces nosotros decimos la Navidad no está en la Biblia. No celebramos la Navidad. Pero el viernes explicaba yo, hermano, en la predicación que la palabra Navidad se distorsionó con el paso de los años. Te voy a dar un ejemplo. Dice, según mis genealogías mías, que mi familia procede o proviene de los griegos, que yo tengo sangre griega, según mis genealogías, mi ADN. Pero el apellido original en griego era Quiroga. Pero con aquello de que las secretarias cuando escriben los apellidos se equivocan y le cometen un error. ¿A cuántos les han cometido un error en sus actas de nacimiento? Entonces se distorsionó y en vez de poner Quiroga pusieron Quirós. Y ya se quedó el apellido de Quirós. Pero la palabra Navidad
en su origen, en el hebreo y en el arameo, significa nativitas o natividad. Y el significado, según el diccionario de la Academia Real Española, significa nacimiento. Natividad es nacimiento. Amén. Entonces, se celebra el nacimiento de Jesús y no realmente una Navidad, una celebración pagana. Eso ya con el paso de los años, las denominaciones, las religiones alteraron el orden del verdadero significado. Amén. Pero lo que es, hermano, el ambiente que nos hace sentir el amor de Dios, la expresión de ese deseo de estar unidos y reunidos, que nos inspira, hermano, hasta decorar las casas, las calles, los árboles, con un montón de luces navideñas, porque Jesús representa la luz del mundo. Por eso, hermano, que el 24 aquí se va a celebrar, hermano, no la Navidad, ¿okay?, como el mundo la celebra, sino encender una luz. Hay un canto que canta el hermano Marcos Witt que dice: enciende una luz, déjala brillar. ¿Cuántos han oído ese canto? Es la luz de Jesús que alumbra en todo lugar. Amén. Entonces, la luz de Cristo alumbra el pensamiento nuestro. ¿Qué pasó, hermano, cuando la palabra de Dios llegó a alumbrar nuestro pensamiento? ¿Qué sucedió en su vida? Hubo una transformación. Hubo una renovación de mente, un cambio de pensamiento que nos acerca más a Dios, que nos hace ser más sensibles a Dios y nos hace ser más conscientes de nuestros actos. Amén. Y esos actos que produce la luz que es Cristo, son acciones como la que le comentaba yo del hermano Matthew. Ponernos al servicio de los demás, ayudar al más necesitado, ayudar al pobre. Jesús, ¿a quién buscaba? Él no buscaba a los ricos por ser ricos. Y él no buscaba a los pobres por ser pobres. Él buscaba al pecador. No importaba si era rico o era pobre. Nosotros, hermano, en nuestro pensamiento nos rechazamos y nos despreciamos o nos apreciamos según nuestra condición. ¿Sí? ¿Usted se ha dado cuenta? Que si una persona viste bien o tiene dinero, trae buen carro, tiene buena casa, dice, hermano, un refrán por ahí que cuando uno tiene dinero, hermano, le salen parientes por todos lados. Pero cuando no hay nada, cuando no hay dinero, hermano, ni quien lo fume, ni quien se acerque a usted. Y si usted le da una llamada a alguien y ese alguien le llama, presiente que lo está llamando para pedirle dinero prestado. Y antes de que le digan, si me llamas para pedirme, no tengo. Aleluya. Ok. Entonces hablamos de cuán grande es el amor de Dios. Este mes de diciembre, hermano, mire qué bonitas las nochebuenas. También hasta la naturaleza, hermano, manifiesta la grandeza de Dios. Hermano, el ver la transformación
de los árboles, como la caída de las hojas, marcan, hermano, el inicio de una etapa de regocijo. Se siente, hermano. Como dice, hermano, el pueblo cuando marcha en las ciudades, se ve, se siente, ¿qué dice? El pueblo está presente, ¿verdad? Pero ahora vamos a decir nosotros, vamos a cambiar, se ve, se siente, Jesús está presente. ¿No se ve bien? Se ve, se siente. Hermano, porque, créamelo, nuestros corazones, hermano, están ansiosos de que se pueda llegar esta oportunidad de poder abrazarnos con nuestros seres queridos. Pero vamos a entrar, hermano, a la palabra de Dios, porque quería hacer, hermano, este contexto para que nosotros podamos comprender cómo, hermano, los que tuvieron la dicha de presenciar este acontecimiento se alegraron en su corazón. Y dice que los ángeles, los pastores, los sabios, los astrólogos, aquellos que llaman magos, y la Biblia dice que son magos, en Mateo capítulo 2, versículo 1, dice que eran magos. Hoy, hermano, la tradición dice que eran tres, que se llama Melchor, Gaspar y Baltasar, según la tradición. Pero en la Biblia no están los nombres de esos tres que la iglesia tradicional les puso nombre. Y no dice que eran tres. Ahí en el versículo, si usted lo puede leer, no lo traigo aquí a la mano, pero si no lo puedes poner, hermano Vicente, Mateo 2:1, para que lo podamos leer, lo que le estoy diciendo. Dice que eran magos del oriente, hombres sabios, hermano, que guiados por una estrella vinieron a presenciar el grande acontecimiento del nacimiento de nuestro Salvador. Mire, leámoslo ahí. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén, ¿qué dice? Unos magos. Pero déjeme explicar esto ahí, hermano. No eran magos de aquellos que engañan a la gente. No eran magos de aquellos que hacen magia, de aquellos como aquel Simón el mago que le dijo a Pedro que le vendiera un poco de su poder. ¿Cuántos han leído esa escritura? Que le dijo Pedro: perece tú y tu maldito dinero. O sea, no sé, el poder de Dios no es para hacer magia. No, estos magos, hermano, en el hebreo y en el arameo, en la traducción dice que eran sabios, hombres de una inteligencia enorme. Eran astrólogos, hermano, que conocían los moveres del universo y se comunicaban así hasta con las estrellas. Hermano, esos hombres fueron llamados por Dios para que fueran a alabar al Señor. Y le llevaron, ¿qué dice? Oro. ¿Qué sigue, hermano? El versículo siguiente. Llegaron diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Aleluya. Amén. Gracias. Son astrónomos. Okay. Entonces dice: hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Qué sigue el siguiente versículo? Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y todo Jerusalén con él. Bueno, pero dice que ellos trajeron oro, mirra y aromáticas para celebrar el nacimiento de Jesús. Aleluya. Quiero, hermano, que veamos
el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, y vamos a leer, hermano, del versículo 8 en adelante, porque quiero, hermano, que nosotros veamos esta celebración donde se gozaron, hermano, esos hombres sabios, astrónomos, pastores, ángeles. Fue algo, hermano, una fiesta increíble, una celebración inigualable, porque en esta fiesta estuvo involucrado, hermanos, seres celestiales. No fue una fiesta de hombres comunes. Esta celebración, hermano, estuvieron involucradas las estrellas y los ángeles. No fue una fiesta cualquiera, una celebración cualquiera. Veamos, mire, entonces el verso 8, Lucas capítulo 2, del verso 8 en adelante. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. ¿Qué pasó ahí? Y he aquí, dice, la gloria del Señor los rodeó con un resplandor y tuvieron gran temor. Un acontecimiento, de algo sobrenatural. Una luz que resplandece. Algo fuera de la luz eléctrica o de la luz del sol o las estrellas. No, algo más notorio. Porque dice que quedaron ellos sorprendidos e impactados por lo que estaban presenciando con sus ojos. Pero toda esta manifestación se estaba dando por el nacimiento del Mesías. Estaba aconteciendo algo fenomenal. Y tuvieron gran temor. En el verso 10 dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy buenas nuevas de gran, ¿qué dice? Gozo. Aquí, hermano, lo que quiero, hermano, es sobresaltar en esta mañana el tema, la predicación, es el gozo, la algarabía, el regocijo que trae Jesús, el nacimiento de Jesús a nuestras vidas. ¿Usted se siente motivado? ¿Sí? ¿Verdad que usted ha adornado su casa? Pero no ha adornado usted su casa porque usted es de la religión pagana. Usted adorna su casa porque usted siente, hermano, el ambiente de esa celebración del nacimiento de Jesús. Unirse con su familia, hermano, ir por las calles de la ciudad, hermano, y recorrer y ver, hermano, esas decoraciones bonitas que me recuerdan que nació un Salvador. No una idolatría. Nos recuerda, hermano, que Jesús nació y que todo el mundo está celebrando durante todo el mes de diciembre. Entonces, trae, dice, nuevas de gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres.
Usted se puede imaginar, hermano, esa celebración. Hermano, si usted ha ido a un partido de fútbol, cuando juega México con X selección, y usted nota la algarabía de la gente cuando México anota un gol, ¿verdad? Cómo se levanta el pueblo y hacen una ola, hermano, y todo eso el estadio se llena de una gran algarabía. Pues eso no es nada. Eso no es nada. Comparado, hermano, con lo que la Biblia nos está describiendo. Porque dice que después de que habló el ángel, aparecieron, hermano, un número incontable de ángeles. Las huestes celestiales, o sea, habla de poderes, ejércitos. La palabra huestes significa ejércitos. No contables, hermano. No se pueden contar. Y lo vieron, hermano, los que estaban cuidando sus rebaños, los pastores. Ellos fueron testigos de eso. Mira, hermano, yo a veces me quedo y le digo, Señor, abre mis ojos. Déjame verte, como dice ese canto que cantamos. Amén. Porque si nosotros pudiésemos ver, hermano, la manifestación gloriosa de Dios, hermano, nos quedaríamos con la boca abierta, sin palabras. Aleluya. Entonces, había millares, huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz y buena voluntad para con los hombres. Por eso cuando iniciamos el culto, hermano, en esta mañana, le decía yo, hermano, alabemos a Dios, unámonos al coro celestial de los ángeles. Quizás algunos de ustedes cuando entraron esta mañana y nos vieron a tres pelones aquí nada más, alabando a Dios, han de decir, uy, ¿dónde está el grupo? ¿Y dónde están todos los hermanos? ¿Dónde está esa multitud que luego vemos los domingos allá arriba? Y ahora nada más tres. Hermano, pídale discernimiento al Señor para que el Señor le permita ver que cuando nosotros estamos alabando al Señor y le decimos Hosana, Hosana, hermano, aquí hay ángeles en medio nuestro, pero por causa, hermano, de nuestra incredulidad, nosotros no los podemos ver. Hay algunos hermanos que unos están aquí todavía, otros ya no lo están, pero que me han contado, me han dado testimonio de que han visto resplandores, un resplandor de luz aquí, en este lugar. Luz, hermano, que atraviesa este roof, este techo, e ilumina todo este lugar. Y cuando yo he estado predicando aquí, hermano, hay una luz que me ilumina. Eso me lo han contado, hermano, los hermanos. Yo eso, para serles sincero, yo no lo he visto. Entonces, de lo que estoy hablando, que muchas veces, hermano, por la incredulidad, no podemos ver lo sobrenatural de Dios. Pero ellos eran unos simples pastores, hermano, que andaban cuidando su rebaño en el campo. Y Dios, hermano, se plació en que ellos fueran los grandes testigos de este gran acontecimiento. Aleluya. Entonces, cuando nosotros decimos Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Mire que estaban aquí alabando, diciendo gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Los ángeles de Dios celebrando, regocijándose por este gran acontecimiento.
en el verso 15, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, oiga, entonces estamos viendo que sí hubo una participación celestial de ángeles. Estuvieron ahí con los pastores, celebraron con los pastores que estaban ahí y luego regresaron al cielo. ¿Se imagina, hermano? ¿Cuánto pagaría usted por un espectáculo de esa naturaleza? ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar? Eso no tiene precio. Solo su tiempo, solo su convicción, solo su fe, su entrega a Dios. No es dinero, hermano. Es su corazón, su convicción, su determinación de creer en Jesucristo, su determinación de seguirle a Él, su determinación de no dudar que nació un Salvador para dar su vida por usted y por mí en la cruz, para llevarnos ¿a dónde? A la eternidad. No se regocije. Dele un aplauso, hermano. De verdad, dele un aplauso, porque Él es digno de toda gloria. Es bonito, hermano, que nosotros podamos entender realmente lo que representa el nacimiento de Jesús, que es muy conocido como la Navidad. Olvídese, si a usted no le gusta la Navidad y usted no celebra la Navidad, no celebre la Navidad, pero celebre, regocíjese por el nacimiento de nuestro Salvador. Aleluya. Regocíjese con su familia. Predíquele a su familia, predíquele a sus hijos, a sus hermanos, a aquellos hermanos incrédulos que no creen que Jesús nació para rescatarnos, para darnos vida eterna. Eso es lo que celebra la iglesia, hermano. No una fiesta pagana, no una fiesta tradicional, hermano, donde hay alcohol, donde hay cerveza, donde hay bebida, donde hay desorden, hermano. No, Jesús vino para renovar nuestros pensamientos, para limpiarnos, hermano, de la basura del mundo. Nos trajo luz, nos dio luz para que podamos ver con nuestro entendimiento. Entonces, los ángeles regresaron al cielo. Los pastores, estoy en el verso 15, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos, pues, hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos lo ha manifestado. Oye, quiero pensar, hermano, que esos pastores que estaban ahí a lo mejor hasta incrédulos eran. Pero cuando se manifiesta la gloria de Dios, cuando vemos la gloria de Dios de manera sobrenatural, hermano, el que ya no cree es porque ya no tiene remedio. Porque está con la terquedad en su corazón de no creer. Pero si tú estás viendo y nosotros somos testigos de una obra de transformación en la vida nuestra, ¿por qué vamos a dudar de ese poder? Yo puedo ver, hermano, ese poder de Dios en la vida de cada uno de ustedes. Yo los conozco, los he conocido de largo tiempo. Sé, hermano, cuando llegó cada uno de ustedes, vi en qué condición llegó y estoy viendo, hermano, ahora ese cambio de transformación que Dios está haciendo en su vida día tras día. ¿Y sabe qué? Eso me impulsa para no dejar de hacer lo que Dios me llamó a hacer. Porque sé que la obra no es en vano. Cuando yo veo, hermano, su corazón quebrantado delante de Dios, cuando yo miro gratitud en su corazón, yo me gozo. Y le doy gracias a Dios por usted. Y lo bendigo más. Verso 16. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José
y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Oiga, llegaron, encontraron lo que los ángeles les habían mostrado, les habían dicho, encontraron que era cierto. Por eso le decía yo que quisiera pensar que los pastores eran incrédulos, los pastores literales, que traían los rebaños, los que andaban pastando las ovejas. Y dijeron, a ver, vamos. Entonces dijeron, vamos, vayamos a Belén a ver si es cierto lo que nos han dicho estos seres. Y llegaron, hermano, y encontraron a Jesús en el pesebre. Y empezaron, hermano, a dar testimonio. En el 18 dice, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Llegaron, hermano, y miren, contaron, hermano, ese acontecimiento, esa aparición sobrenatural de las huestes celestiales, de los ángeles que les habían anunciado lo que estaba aconteciendo en Belén. Nosotros ya sabíamos esto y por eso venimos. Quizás, hermano, nosotros hemos tenido encuentros sobrenaturales o a eso que llamamos nosotros milagros. Yo lo he vivido, hermano. Y por eso con fe predico. Yo he sido, hermano, testigo de lo sobrenatural que Dios ha hecho conmigo en mi vida. Lo he contado algunas veces en mi testimonio. Pero Dios me ha salvado, hermano, de morir. Muchas veces. De manera increíble. De muertes seguras. Que no tienen explicación. Yo todavía, hermano, hoy tengo esas preguntas para el Señor. ¿Cómo lo hiciste, Señor? De esta yo no me he salvado. Y sé que un día el Señor me lo va a explicar. Pero ¿sabes qué? En lo sobrenatural de Dios, la palabra dice que el enemigo no tiene parte ni suerte contra la iglesia, a menos que Él se lo permita. Debes saber, hermano, hermana, que mientras tú estés agarrado de la mano de Jesús, tu vida está escondida en Él. Y el enemigo no puede verte. El enemigo no puede tocarte. El enemigo no puede truncar, cortar el plan y el propósito para el cual Dios te permitió nacer. ¿Ya sabes? Nosotros no estamos aquí por casualidad. Cada uno de nosotros que tuvimos la dicha de nacer, nacimos con un propósito celestial. Yo he explicado, hermano, aquel pasaje de la Biblia cuando dice que nosotros vencimos a millones. ¿Se recuerda? Cuando nosotros fuimos engendrados en el vientre de nuestra madre, ahí fue una guerra, ahí fue una batalla. Y usted y yo ganamos esa batalla. Porque fuimos los que logramos llegar al útero o al óvulo para que se produjera la vida nuestra. Pero los demás que querían llegar, no llegaron.
nosotros los vencimos. ¿Qué dice la ciencia? Que son millones, millones de esperma. Eso explica por qué la Biblia dice, hermano, que nosotros ya vencimos a millones. Pero cuando usted no lo logra entender, usted dice, si ni una mosca mato, ¿cómo está eso de que ya vencí a millones? Es que es en lo espiritual. Entonces, seguimos, hermano, en el verso 19. Pero María, dice, guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Quiero hacer una pausa ahí. ¿Por qué dice esto? Yo le he dicho a usted, hermano, que cuando leamos la Biblia, meditemos en cada versículo que leemos, porque cada versículo tiene un trasfondo. ¿Por qué María, dice, guardaba estas cosas en su corazón? Ella estaba guardando algún secreto, sabía cosas que no quería hablar. Ella estaba feliz por el ser divino que había nacido. Pero ¿sabe qué era lo que estaba meditando ella en su corazón? Ella sabía que solo lo iba a tener por un tiempo. Ella sabía de todos los padecimientos por los que tenía que pasar Jesús. Dios se lo dijo. El ángel del Gabriel, muy seguro estoy, que le dijo, mira, este es el plan de Dios. Tú eres el vaso que Dios está usando para que de ti nazca el Redentor del mundo. Ahora, ya estaba profetizado lo que iba a suceder. Ellos conocían las Escrituras. Y vamos, hermano, rapidito, sé que el tiempo nos está alcanzando. Veamos Miqueas, capítulo 5, versículo 2. El profeta Miqueas dice en el capítulo 5, verso 2, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Esto confirma. El profeta Miqueas confirma que Jesucristo es Dios. Es el Señor. Que Él viene, dice, desde la eternidad. El viernes pasado hablábamos, hermano, acerca de que Él es, en Hebreos capítulo 7, dice que Él es sin padre, sin madre, sin genealogías, ni principios de días. Apocalipsis lo describe también como el alfa y la omega, el principio y el fin. Pero dice que sería también rey de Israel, que gobernaría a su pueblo. De Belén nacería ese rey, que sería sacerdote para siempre. Vea conmigo el capítulo 7 de Isaías. Quiero avanzar. Isaías capítulo 7, versículo 13. Estoy trayendo estas escrituras, hermano, porque no crea que María, la madre de Jesús, ignoraba estas cosas. Ellos conocían toda la descendencia de su linaje. Ellos sabían, conocían, tenían la información de todo el plan de Dios. Por eso es que ella meditaba en su corazón. Ella sabía, hermano.
que su hijo, por todo lo que iba a pasar, porque él había sido predestinado para salvar al mundo. Dice en el versículo 13, Isaías 7:13, dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, que aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Ahora, movámonos al capítulo 9. Solo váyase 2 páginas o una página adelante. Capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ese versículo, hermano, que leímos en Lucas, el último, de María. Y María dice, meditaba en su corazón sobre todas estas cosas. Había, hermano, la preocupación. Y sabía que ella no podía evitarlo. Cuando Jesús cumplió la edad, mientras él fue niño, él estuvo sujeto a sus padres, a María y a José. Mira, hermano, en la historia del nacimiento de Cristo hay tantos detalles, no se los puedo dar todos en una predicación, pero estoy tratando de compartir con usted las partes sobresalientes. Mientras fue niño estuvo sujeto a sus padres, pero desde niño él ya manifestaba su deseo. O sea, él ya quería ir a la cruz. ¿Recuerda usted cuando se les perdió a sus padres? Que no lo encontraban. ¿Dónde lo hallaron? En el templo. ¿Haciendo qué? Dándoles cátedra a los sacerdotes. Trabajó. Dice que trabajó la carpintería. Le ayudó a su padre José. Era un hombre, lo vimos, hermano, lo que leímos en Isaías 53 en esta mañana. Dice que fue varón de dolores, experimentado en todo, probado en todo. Él pasó, hermano, todas las cosas que usted y yo pasamos. Tuvo sus debilidades también. No cayó en pecado. Bueno, ¿quién no sufrió? ¿Usted cree que nosotros le podemos contar a Dios que nosotros podemos llegar a sufrir más que Él? ¿No? El sufrimiento que nosotros nos toca vivir
no se compara con el sufrimiento que él pasó. A veces, hermano, nosotros decimos, nos ahogamos, hermano, con cosas pequeñas. Nosotros tenemos mucho. Estamos sumamente bendecidos, hermano. Bendecidos. Para venir a la iglesia, hermano, usted no viene caminando. ¿Sabe cómo predicaba Jesús? Caminando. ¿Sabe dónde dormía Jesús? En la tierra. Agarraba una piedra y se la ponía de almohada. Los ricos tenían carruajes, ropas finas. Pero la Biblia dice que cuando él se presentó, entró a Jerusalén como rey, él entró en un burrito prestado. De lo más humilde. Y dio su vida para que usted y yo pudiéramos ser libres de la condenación. Y recibimos, hermano, como regalo inmerecido su perdón y la vida eterna. Ese es el regalo, hermano, más hermoso que Dios nos ha dado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la tenga, dice, en abundancia. Aleluya. Dele un aplauso. Vamos a alabar al Señor. Yo no sé, hermano, cuánta gratitud.